para ver de qué manera puedo subir esto a la plataforma y que los compañeros y compañeras puedan ver este video. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Me pueden oír? ¿No hay ningún problema con el sonido? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, bien. Yo quisiera como tener dos momentos en la clase. El primer momento de la clase voy a, digamos, decir algunas cosas que probablemente ustedes ya se encontraron en la lectura, pero como que darle bases un poquito al tema digamos, de lo que es la teología latinoamericana. Pero en el segundo momento, básicamente quiero dedicarme a hablar del ensayo, que han habido un montón de preguntas sobre el ensayo. No sé si hay otras preguntas sobre otros aspectos de las clases, de los trabajos que tienen que entregar. Igual estoy presto para eso. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar, digamos, simplemente como mostrando este pequeño aspecto. Aquí están entrando nuestros compañeros también, muy bien. Aquí hay ya personas. Bien, varios aspectos en cuanto a la teología latinoamericana, varios aspectos. Yo quisiera como mostrar estas imágenes y que ustedes me digan a través de estas imágenes qué se les viene. ¿Qué sería la teología latinoamericana a través de estas imágenes que yo les presento a ustedes? ¿Qué se les antoja? ¿Cómo lo ven? Entonces estarían, por ejemplo, esta. No sé si la pueden ver allí. Estaría esta, por ejemplo. Esperen un segundito que hay mucha gente entrando a la clase, entonces tengo que estar pendiente de eso. Si están viendo las imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, miren, esta, ¿no? Pues vayan como haciéndose una idea, ¿no? ¿Cómo sería la teología latinoamericana? ¿Cómo se nos presenta la teología latinoamericana? ¿Cómo se nos antoja a través de imágenes como las que estamos presentando en este momento, por ejemplo? ¿No? Es una teología latinoamericana muy qué, por ejemplo, ¿no? Miren esa imagen, un poquito controversial. ¿Verdad? Miren esta otra. Y por último esta, ¿no? Muy bonita, me parece. Muy bonita. Bien, mis hermanos y hermanas, cuando ustedes ven esas imágenes y yo les pregunto a través de esas imágenes, ¿cómo ven ustedes la teología latinoamericana? ¿Qué tipo de teología podría ser? ¿Qué se les antoja al ver ustedes estas imágenes? ¿Qué podrían responder ustedes? Un saludo a los que están llegando y nos están saludando por el chat. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie? No sé, profesor, tal vez entendiendo que pues el evangelio es para toda criatura y atendiendo a Mateo 28 de ir y predicar a todas las naciones. Entonces, Suramérica, Norteamérica y todo lo que implica, pues esos, digamos, colonizadores vieron que ahí tenían que comenzar ese evangelismo. No sé, se me ocurre eso. Ok, gracias. ¿Qué aspectos ven ustedes ahí de la teología latinoamericana entonces? Gracias, mi hermano Jesús. Como una teología desde la misma cultura, no sé, desde la misma historia, por ejemplo, esa última que está la historia de los colonizadores y está dentro de los indios, no sé, está como desde la construcción desde adentro y no desde lo que viene de afuera, pienso yo. No sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien su observación. Muchas gracias, mi hermano. Es una muy buena observación. ¿Alguien más tiene otra? Quizás como le da valor a la identidad que las personas demuestran con la forma de vestir, lo que son. Entonces,
comparto lo que dice el compañero, desde adentro más que su exterior o las cosas que, las prácticas o no sé, se ve muy la forma de decir, y lo que hace parte de una cultura. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Esa respuesta estuvo muy buena también. La teología latinoamericana, digamos, ya hablar de teología latinoamericana ya nos está dando unos visos. Nos está diciendo que es una teología hecha, diseñada y pensada en Latinoamérica, ¿verdad? Cuando hablamos de Latinoamérica estamos pensando en la América que es latina, la América, digamos, de habla latina, de habla hispanoparlante. Entonces, cuando hablamos de América Latina estamos hablando de Centroamérica y de Suramérica, ¿verdad? Incluyendo a México, porque aunque México geográficamente se distribuye como Norteamérica, algunos lo conocen a México como Norteamérica, pues México está muy metido en el asunto de la teología latinoamericana por unas razones sociales, económicas y políticas que no se ven, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Canadá. Que Estados Unidos y Canadá, por supuesto, hacen parte de América, pero no hacen parte de Latinoamérica. Sí entendemos un poquito esa diferenciación que se hace con Estados Unidos y Canadá. México, dicen algunos, hace parte de Norteamérica, geográficamente hablando, pero política y económicamente hablando, y culturalmente hablando, hace parte, es básicamente de América Latina. Esa América Latina tiene una historia muy diferente, tiene una historia muy convulsionada, tiene una historia de muchos años en donde lo económico y lo político han hecho una mella enorme en la formación de sus valores, de su historia, de su forma de entender y de forma de ver el mundo. Entonces, esta América Latina no se parece, digamos, a Estados Unidos, no se parece al Canadá, no se parece a Europa, se parece un poco más a la historia de pronto que han vivido los pueblos africanos, pero ya están muy lejos. ¡No hay papel! Y ya está muy lejos. Entonces, esa historia, de alguna manera, lo que nos presenta... Esa que metida haciendo, con el permiso. Yo llevé Apagamos papel para los allá. micrófonos, por favor. Al baño porque no hay. Ahí ya. Ahí apagué. Esta historia lo que nos presenta básicamente es un reto. Un reto. Ustedes pudieron ver en el informe de lectura que presentaron, ustedes cogieron algún capítulo, etcétera, etcétera, de ese libro tan interesante. Y ustedes pudieron ver que de alguna manera nuestra teología está marcada precisamente por todos esos eventos históricos, ¿no? Por una colonización española y en el lado de Brasil por una colonización portuguesa, pero que básicamente cuando estas personas vinieron fue con la finalidad, primero de abastecerse de los recursos que habían acá, en oro, en metales, en tierras, pero también con la intencionalidad de alguna manera de arrasar precisamente con lo que había acá, ¿no? La forma, el trato, la relación de estas personas cuando llegaron con las personas que había acá en América, pues fue una relación y un trato bastante cruel, bastante inhumano. De tal manera que las personas que ya estaban acá fueron tratadas como animales. Algunos leyeron el capítulo sobre Fray Bartolomé de las Casas y el esfuerzo de los dominicos y se dieron cuenta cómo el esfuerzo de estos frailes, el esfuerzo de estos sacerdotes, el esfuerzo de estas personas fue básicamente tratar de alguna manera de probar, imagínense esto, probar que las personas que vivían acá eran eran seres humanos, que los que vivían acá eran seres humanos. Porque la concepción que se tenía es que los que estaban viviendo acá, los indígenas, no eran humanos. Ahora, quiero explicar una frase, una palabra que se dice ahí, y es la palabra indios, ¿no? Cuando uno habla de las personas que viven acá, habla como indios. Se les empieza a decir indios por una razón, por una confusión. Esto lo explica Jean-Pierre Bastiat, un sociólogo francés. Hormigas, ya la Les pido que miren sus micrófonos porque se están abriendo y estamos escuchando todo lo que dicen ustedes. Hay Jean-Pierre Bastiat, un sociólogo y un filósofo de la religión,
muy conocido, y él escribe y nos dice cosas como, por ejemplo, que a las personas que viven acá se les empieza a llamar indios porque los colonizadores españoles cuando llegaron acá creyeron que habían llegado a la India. No sé si ustedes han visto que ellos eran de las Indias. Y cuando vieron a estas personas dijeron, claro, estos son indios de la India. No indios como una frase, una forma peyorativa como de pronto ahorita lo usamos. Nosotros cuando hablamos de indios, pues lo usamos para ofender o lo que sea. Sino indios eran personas de la India. Y como ellos creyeron haber llegado a la India, entonces empezaron a decirle indios y así se quedó el asunto. Ya los pueblos originarios hoy en día son, digamos, de alguna manera, ellos rechazan completamente la denominación indios, rechazan completamente eso, definitivamente ellos no se ven indios y no permiten y les incomoda que se les llame indios, y algunos están rechazando la designación indígenas también. Para algunos, que se les designe como indígenas también crea algunos problemas. Entonces, como que la designación que se está tomando, lo hablo desde los pueblos porque he trabajado con estas comunidades, ellos hablan de llamarse a sí mismos pueblos ancestrales, ¿verdad? Porque de alguna manera son los herederos precisamente de esa ancestralidad que se interrumpe cuando precisamente llegan los colonizadores españoles acá, creyendo que han conquistado, creyendo que han descubierto, creyendo que vieron algo, pero no conquistaron porque lo que hicieron fue destruir y colonizar, que es una palabra muy diferente a la conquista. Uno no habla de conquista, uno habla de colonización. Y colonizar es ocupar ilegalmente un territorio. Y eso fue lo que pasó con los españoles. Porque cuando ellos llegan, aquí ya hay civilización, aquí ya hay seres humanos, aquí ya hay personas. Ellos no descubren nada porque las personas que estaban aquí ya vivían en este territorio. No descubren un territorio nuevo porque estas personas ya existen. Pero se habla de descubrimiento, se habla de conquista, pero realmente, sociológicamente hablando, y siendo un poquito más justos con la historia, tendríamos que decir que no hay un descubrimiento ni una conquista, que hay es una colonización, que hay una ocupación ilegal de un territorio. Eso es muy discutible hoy, ¿no? Si ustedes miran en YouTube se van a dar cuenta cantidad de personas diciendo que Fray Bartolomé de las Casas era un loco, que era un hipócrita, que realmente las cosas no fueron así, que la historia se ha contado de mal manera, etcétera. Es un asunto muy de la posmodernidad, ¿no? De la deconstrucción de todo. Y es como el asunto de volver a repensar la historia. Pero bien, dejando como el debate de lado, digamos que de alguna manera Latinoamérica entonces ha sido como muy sufrida, digamos, en ese aspecto. Latinoamérica no se ha desarrollado por sí misma, sino que se desarrolla a la par de la ocupación ilegal de unos pueblos mucho más poderosos y más ricos, mucho más organizados, y que imponen, digamos, su cultura, imponen su forma de vestir, imponen su forma de hablar e imponen su religión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en Latinoamérica o en América Latina? Lo que nosotros tenemos en América Latina es básicamente una ocupación que nos trae muchas cosas, algunas positivas, pero que nos las trajeron de forma muy negativa, nos las trajeron impositivamente. Tenemos la gran ventaja con esa ocupación de que con ello viene el cristianismo. Digamos, de alguna manera, el cristianismo llega a América Latina. Como somos creyentes, pues eso para nosotros es una ventaja y es una cosa buena. Lo negativo, ¿cuál es? Que a nosotros no nos llega en la manera de la evangelización. El cristianismo no llega a nosotros por evangelización, por evangelismo. El cristianismo llega a nosotros por imposición. A eso no se le llamaba evangelización, sino que se le llamaba cristianización. Cristianizar es decir, o se convierte o lo mata. Y en ese sentido, pues estos pueblos fueron obligados a aceptar el cristianismo. No como una evangelización, vuelvo y repito, sino como una cristianización. Eso hace, bueno, ya estamos hablando, entonces ya aquí vemos dos escenarios. El primer escenario es el escenario de las comunidades indígenas, con su cultura y con su religión y con su idea de los dioses y todo. Vemos el segundo escenario, que es el escenario de los colonizadores, con su cultura, con su religión y con su idea de Dios, ¿no? Y llegan.
Pero el tercer escenario es el escenario de los pueblos africanos, de las comunidades negras que traen acá esclavizadas, porque precisamente los indígenas fueron tratados, o los pueblos originarios fueron tratados de manera tan cruel y fueron asesinados tan en masa, que finalmente la mano de obra barata o la mano de obra gratis, esclavizante, que ya los españoles habían montado sobre los pueblos originarios de América, se empezó a acabar. Entonces le tocó a la corona española, con el oro que se sacaron de acá, empezar a traer mano de obra de otro lado. ¿Y la mano de obra de otro lado cuál fue? Los pueblos africanos negros que llegaron a estas comunidades, pero también junto con la concepción española de los dioses y con la concepción indígena de los dioses, pues ellos también llegaron con esas concepciones, ¿no? Y entonces llegan a América Latina con su cultura, con sus dioses, con su forma de ver el mundo, esclavizados y todo, pero eso no se perdió. Entonces, ¿qué se vuelve América Latina? ¿Cuál es el trasfondo religioso y cultural de América Latina? A partir de aquí, el trasfondo religioso y cultural de América Latina es un trasfondo sincretista. Es un trasfondo en donde todo está mezclado. Es un trasfondo en donde todos tienen algo que ver. Es un trasfondo en donde todos tienen algo que decir. Por eso hablar de teología en América Latina es hablar de un fenómeno complejo, porque es hablar precisamente de unos pueblos que, así como en esta imagen, miren mis hermanos, aquí esta imagen que estoy poniendo acá, es una imagen en donde hay muchos colores, muchas razas, muchas formas, muchos momentos, muchas formas de ver la vida. Y entonces acá atrás estamos viendo, por ejemplo, la colonización, ¿no? El asesinato, ¿verdad? Pero por acá atrás también estamos viendo la industrialización, los problemas económicos, gente desplazada y, digamos, una historia de gobiernos a través de los ejércitos y las policías desalojando, digamos, a estas comunidades. Entonces, América Latina realmente carga con una historia política, religiosa, económica y cultural muy rica, muy variada y muy fuerte y muy trágica, muy trágica. Entonces, cuando nosotros hoy en día queremos hablar de teología latinoamericana, nosotros no podemos simplemente hablar de la Biblia, de agarrar la Biblia y hacer el salto hacia el año 2021 en Colombia, o en el Perú, o en Ecuador, o en Venezuela, o donde quiera que ustedes estén. No podemos simplemente hacer ese salto. Biblia, pum, pueblos de acá. ¿Por qué no? Porque de una u otra forma nosotros cargamos, culturalmente hablando y religiosamente hablando, nosotros cargamos con esa historia. Nuestra idea de Dios, nuestra idea de la teología tiene mucho que ver con esa historia que hemos vivido, que hemos pasado, que hemos cargado. Y esa historia la vemos básicamente en todos los estamentos de la sociedad. Cuando usted y yo salimos a la calle, vemos personas pidiendo en un semáforo, vendedores informales, la educación que nos dieron en el colegio, el mediano acceso que tenemos a la educación superior, si es que la pudimos tener. Bueno, ustedes y yo la tuvimos, estamos aquí en este proceso. Algunos luchando más que otros. Algunos diciendo, Dios mío bendito, no tengo plata ni para comer, ahorita voy a pagar el semestre. Otros diciendo, me toca trabajar durísimo para poder ganarme la plata para poder pagar el semestre. Entonces, estos de pronto no tendrán problema para pagar el semestre, pero tienen problemas de tiempo porque tienen que trabajar muchísimo para poder pagar un semestre. Eso nos da cuentas de alguna manera del escenario económico, político y cultural que nosotros vivimos, en el que nosotros estamos inmersos y que no podemos obviar, y que no podemos obviar, y que no podemos decir que no existe y que no está. Permítanme, les presento una imagen más. Perdón un segundo. Esta imagen. Nosotros en América Latina somos herederos de esto. Mire, esto es lo que no podemos obviar, ¿no? Cuando queremos hacer teología latinoamericana, por eso ustedes tuvieron que leer el libro de Pablo Richard y bueno, diferentes autores que están allí, Enrique Dussel y varios autores
que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, cuando ustedes se enfrentan a este libro, ustedes se dan cuenta del trasfondo religioso que hay. Y entonces nosotros tenemos acá una religiosidad cristiana. Nosotros tenemos una religiosidad cristiana. Y usted va a decirme, no, pero es que la religiosidad cristiana que yo tengo es de la iglesia tal, y esta iglesia viene de Europa, esta iglesia viene de Estados Unidos, esto no tiene nada que ver con esto. Hermano y hermana, muy equivocados. Yo soy bautista, voy a una iglesia bautista. Se supone que la iglesia bautista nace por allá en Holanda, en 1604, si no estoy mal. Entonces yo digo, no, como yo soy bautista, entonces realmente la concepción religiosa que yo tengo de Jesús es una concepción bautista, por lo tanto mi concepción es europea, mi concepción es holandesa. Pues qué equivocado estaría yo y qué mal me vería yo diciendo una cosa de esas, porque realmente no es así. Si bien el trasfondo de la iglesia bautista puede ser ese, las personas que están asistiendo a esa iglesia somos las de acá. La teología que traigan puede ser muy de Europa, pero la forma en que yo entiendo esa teología es muy de acá, muy colombiana, muy latinoamericana. Yo no puedo entender a lo europeo, yo no puedo entender a lo norteamericano, yo puedo entender a lo colombiano, porque esa fue mi crianza, porque esa fue mi formación, porque esa es mi cultura, porque eso es lo que me rodea. Entonces nuestra religiosidad cristiana tiene mucho de esto, religiosidad indígena, el mundo religioso latinoamericano rodeado de todo este sincretismo que les he hablado hoy, y una religiosidad africana que hace que todo esto junto se convierta en una especie de religiosidad cristiana muy propia en América Latina. Muy propia en América Latina. Muy de nosotros. Muy, una religiosidad un poquito fetichista, una religiosidad un poquito del experimentar, una religiosidad muy del movimiento, una religiosidad muy del sentir cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos la frialdad europea, ¿no? Nosotros tenemos ese sabor, digamos, latinoamericano, en el que para nosotros algo es cierto en la medida que lo pueda sentir, en la medida en que yo pueda vivenciar, experimentar un toque del Espíritu Santo o alguna cosa. Eso es muy propio de nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? Porque tenemos ese trasfondo. Claro, ahí está la Biblia. Ya te doy la palabra, Valentina, gracias. Y ahí tenemos, claro, por supuesto, la Biblia, y de ahí tomamos lo que nosotros queremos saber. Pero resulta que la Biblia es interpretada, ¿no? Tenemos que interpretarla. ¿Y cómo la interpretamos? Pues a través de nuestros ojos, a través de nuestras experiencias, a través de lo que vivimos, porque no puedo interpretar la Biblia a través de la experiencia de otro. La interpreto a través de mí, de mi vivencia, de mi dolor, de mi experiencia, de mis angustias, de mi felicidad, de mis logros, de mis triunfos, de lo que me rodea, de lo que me enseñaron mis papás, etc. En esa medida, entonces, el que interpreta la Biblia es un latinoamericano, ¿verdad? Y lo que vemos en las noticias, y lo que vemos en las novelas, y lo que vemos en los programas que se nos presentan en televisión, y lo que vemos en lo político, y lo que vemos en todo lo que vemos, ya eso nos da una formación. Valentina, cuéntame. Profe, o sea que básicamente uno podría decir que aunque digamos muchas de nuestras congregaciones, bueno, de los preceptos y de los movimientos a los cuales pertenecemos o de las congregaciones provengan de, sí, de otros países de Europa, de Norteamérica, básicamente sea como un proceso de reinterpretación a la luz de nuestro contexto y de nuestra historia. O sea, nosotros tomamos eso y lo reinterpretamos a la luz de lo que conocemos y de lo que vivimos aquí, y pues uno reflexiona como ejemplo. De hecho, yo creo que uno tiene la teología de la liberación, que básicamente es algo que es muy propio de nuestro contexto, o sea, de Latinoamérica. Entonces, creo que esa reinterpretación es lo que marca la diferencia y es lo que hace a la vez que el cristianismo, o sea, que podamos tomar el cristianismo muy propio de acá, que no sea un cristianismo ajeno a las necesidades, a nuestro contexto y a nuestra historia también. Entonces, ese era como el aporte. Maravilloso, Valentina. Yo no lo pude haber dicho mejor. Yo creo que eso quedó clarísimo. Muy bien, muchas gracias. Exacto. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos interpretar, o sea, digamos en hermenéutica se nos dice que nosotros conocemos el mundo interpretando. Nosotros conocemos, y por allá creo que fue Nietzsche,
el que dijo, que usted dirá, no, pero ¿por qué cita Nietzsche? Bueno, que el hecho que Nietzsche haya sido lo que haya sido no quiere decir que no tuvo razón en muchas cosas. Pero Nietzsche dijo algo que me parece muy interesante y es muy cierto. No conocemos el mundo como es, conocemos el mundo como somos. Y nosotros conocemos el mundo básicamente interpretando el mundo. Interpretando el mundo. Todo lo que nosotros vemos alrededor del mundo es una interpretación de lo que vemos. El mundo, lo que nosotros conocemos y sabemos, es una interpretación propia de ese mundo, ¿verdad? Y en la medida que más lo conocemos, pues siempre vamos interpretando más. Claro, hay mejores interpretaciones que otras, por supuesto, pero siempre vamos conociendo el mundo interpretándolo, interpretándolo. Entonces, en esa medida, es muy importante tener en cuenta precisamente ese aspecto, ¿no? Cómo nosotros podemos conocer el mundo, pero a través de nuestras propias vivencias y experiencias. Vivimos en América Latina y el mundo lo vamos a interpretar de acuerdo a lo que hemos vivido aquí en América Latina. Conocer nuestra historia, conocer ese pasado, saber que en este mundo en que nosotros vivimos, esas cosas han sucedido, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a Dios tiene todas esas características, pues nos va a ayudar un poquito más a entender por qué entendemos como entendemos y por qué creemos como creemos. Entonces, por eso cuando hablamos de teología latinoamericana, ya el texto, ya la sola frase nos está diciendo un aspecto y una forma de entender la teología al estilo latinoamericano, ¿verdad? Con todas esas luchas, vuelvo y repito, económicas, políticas, sociales, culturales, todo eso está en la forma como nosotros interpretamos el mundo y como interpretamos la vida, como latinoamericanos, ¿verdad? Bien. Tengo un problema, compañeros y compañeras, y es que el Zoom por el que estamos hablando es gratuito. Entonces dice que me quedan 8 minutos. Quisiera saber si quieren que estos minutos que quedan lo hablemos de las dudas que ustedes tengan sobre los trabajos, y si de pronto se corta, si ustedes quieren que volvamos a entrar para que sigamos hablando del asunto. Quedo a expensas de su tiempo, de lo que ustedes me digan, pero podemos aprovechar estos 8 minutos para hablar de los trabajos si quieren. Sí, profe. ¿Les parece? Muy bien. ¿Alguna pregunta específica del ensayo? Profe, yo tengo una pregunta, porque digamos, cuando yo leía las tablas de contenido de los libros que usted nos dejaba en el programa analítico, pues la teología latinoamericana abarca muchas cosas, ¿no? Pues, o sea, es como una construcción de mucho, entonces uno ve historia y a la vez ve otras teologías, pues a mí me llama mucho la atención la teología de la liberación, y me preguntaba si en el ensayo, pues yo ya he tenido clases con usted, entonces sé que usted nos dice que tiene que ser un tema no muy amplio, si uno puede abarcar uno de esos puntos que plantea dentro de todo como algo muy, muy específico. Digamos que de alguna manera, digamos que lo que de pronto en el formato de presentación de ensayos, yo trato de dejar claro que básicamente la idea que yo tengo con el ensayo, bueno, y no es la idea que yo tengo del ensayo, sino que realmente es lo que se espera de un ensayo, lo que se espera de un trabajo de grado cuando ustedes lo hagan, de una monografía, incluso de una exposición, es que siempre hablemos de un solo tema, por lo tanto hay que delimitar, entre más delimitado esté el tema, inclusive en un sermón, una predicación, entre más delimitado esté el tema mejor. Entonces, cuando hablamos de teología latinoamericana, evidentemente estamos hablando de cosas muy, muy amplias, pero entonces sería de toda esa amplitud, de todas esas cosas que hay para decir, ¿cuál me parece a mí más interesante? Y dentro de eso que me parece a mí más interesante, ¿qué tema yo podría tratar? Por ejemplo, en teología latinoamericana podríamos hablar de teología de la liberación, podríamos hablar de feminismo latinoamericano, podríamos hablar de teologías campesinas, podemos hablar de teologías indígenas, podemos hablar de teología negra latinoamericana, podemos hablar de teologías pentecostales, y con pentecostales no me refiero a la Pentecostal Unida, sino al movimiento pentecostal como tal. Podemos hablar de muchas cantidades, todos esos son temas de teología latinoamericana. Pero si yo hablo de, por ejemplo, mi ensayo es sobre teología de la liberación, ahí no estoy diciendo nada.
porque la teología de la liberación, aunque digamos si esta es la teología latinoamericana, la teología de la liberación sería un apéndice. Dentro de la teología de la liberación hay un montón de temitas más. Entonces, si yo hablo de teología latinoamericana, y hablo de teología de la liberación y digo mi ensayo va a ser de teología de la liberación, está errado, sería un mal ensayo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar de un aspecto dentro de la teología de la liberación, ¿verdad? Por ejemplo, decir cualquier cosa. La teología de la liberación y su uso de la Biblia. Ese sería un muy buen ensayo, porque es un aspecto dentro de la teología de la liberación. La teología de la liberación y su enseñanza en las iglesias pentecostales. Ese sería un aspecto de la teología de la liberación. Ese sería un ensayo. No sé si me explico, es decir, siempre tratar de mantener, digamos, ese asunto de que mi ensayo se mantenga en pequeño. ¿Por qué? Porque entre más amplio sea el ensayo, más impreciso voy a ser. No, voy a hablar mucho de nada. O perdón, voy a hablar muy poco de muchas cosas, es mejor. Voy a hablar muy poco de muchas cosas. Porque como no hay un conocimiento preciso, entonces ahí es donde está el problema. No sé si con eso, digamos, de pronto te respondo en algo, Sí, profe. compañera. Gracias. Ok. Otra cosa que me preguntaban, y no me lo preguntó solamente una persona, sino varias, es si el ensayo era sobre el libro que yo les mandé. Bueno, los ensayos no son sobre un libro. Los ensayos son sobre varias lecturas. De hecho, en el formato que yo les envié, que está ahí en la plataforma, les digo que son mínimo 4 libros y 2 revistas, algo así, o 5 libros y 2 revistas. Digamos, eso puede variar, no hay problema. Si es, no, yo no me conseguí las 2 revistas, pero me conseguí 6 libros, 7 libros. Bueno, hágale, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Básicamente, mi idea, como de ponerles un límite, es porque hay gente que me hace ensayos de un libro, de 2 libros, y eso ¿para qué sirve? ¿Cómo hago yo un ensayo consultando 1 o 2 autores? Y uno de esos autores es la Biblia. O sea, yo no puedo hacer un ensayo de esos. O sea, no tiene mucha lógica porque no he podido experimentar, no he podido saber las opiniones de las personas que, digamos, de varias personas sobre el tema que yo estoy tratando. Entonces, ese ensayo no sirve. Tiene que ser, tengo que tener un ensayo, por eso un tema muy definido, muy claramente definido, y al tener el tema claramente definido, entonces me será mucho más fácil buscar la bibliografía que yo necesito para ese tema. Si yo no tengo un tema definido, va a ser mucho más fácil, mucho más difícil encontrar libros, porque todos los libros van a servir, todos los libros dicen cosas interesantes, pero como yo no tengo un tema definido, entonces me vuelvo loco leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y llega la hora de entregar el ensayo y yo no tengo nada y he leído un montón. Entonces lo mejor es tratar de establecer un tema desde el principio y luego buscar los libros que me ayuden para ampliar la información de ese tema. Pero vuelvo y repito, no pueden ser de un libro, tienen que ser el número que yo les puse ahí o más. ¿Alguna otra pregunta con respecto al curso o lo que sea? Profe, ¿será que usted nos puede compartir si tiene de pronto libros al respecto, dejárnoslos en la plataforma o algo? Sí puedo, Valentina. Sí se los compartí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? Profe, sería tan amable, sería muy bueno lo que usted nos acaba de decir, como que el tema de limitarlo sería ya de nosotros, pero sería como muy bueno porque yo veo como habla de espiritualidad, habla de acción pastoral latinoamericana, pero como para saber un tema de esos subtemas que usted está hablando para podernos ubicar, porque con lo que aparece en el programa analítico es como usted dice, o sea, son grandes ejes y entonces sería como que así nos ubicaríamos nosotros para poderle presentar el ensayo en un tema específico de los subtemas que habló. Ok, muy bien. Por ejemplo, podríamos decir, un tema grande, teología feminista en América Latina. Ese es un tema grande. Yo no puedo hacer el ensayo de teología feminista en América Latina, porque es un tema muy grande. Entonces lo voy desglosando. Me queda 1 minuto. Entonces, según me han dicho, vamos a ingresar nuevamente, ¿verdad? Entonces, por favor, para que ingresemos, no nos demoraríamos todo el tiempo, pero para que por favor ingresemos, nos quedemos unos 10 minutos más ayudando en esto.
Bueno, digamos, teología feminista en América Latina. Ese tema es muy grande. Yo no puedo hacer el ensayo de eso porque no diría nada concreto. Pero si dentro de ese tema de teología feminista en América Latina yo quiero averiguar cómo es, por ejemplo, el trato de las mujeres en las iglesias pentecostales de Colombia o de América Latina. Todavía es grande, ¿verdad? Pero, digamos, de alguna manera, por acá me dice Erika que se demora mientras se guarda la reunión. Listo, pero se demorará como un minuto, minuto y medio, ¿verdad? Entonces, si me esperan esos 2 minutos y volvemos a ingresar.